Esto te va a sonar muy raro y de hecho es la primera vez que lo digo en voz alta, pero después de convertirse en estrellita yo le perdí el miedo a la muerte. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Mucho tiempo aquí. Esta es una edición especial de Con el oído en la letra de 4 invitados, porque estoy acompañada de Perla Crespo. Cómo se llama tu invitado? Brando Lupán Chubaquita. ¿Perdón? Pancho. Brando Lupán Chubaquita. A Brando Lupanchu Huaquita, Sí, como Chuhuaca. como Chubaca. Muy. Bueno, ella no está, ella es sencillita, ella simplemente se llama Tiana. Tiana como la princesa, Tiana como la protagonista de la princesa, de la princesa y el sapo de Walt Disney. Mira A ella le tú. puso el nombre, a ella le puso el nombre de mi sobrina. Y la otra se llama Fiona, porque tengo dos. Pero Con- además es súper, súper apropiado que tengamos estos invitados aquí, porque es que además ellos se invitaron solos, se convidaron para hablar de este libro tan hermoso que es Convertirse en estrellita. El primer libro de cuentos de Perla Crespo Izaguirre. Ella es venezolana, periodista, es además tiene estudios en terapia gestalt y he querido que esté con nosotros en este episodio de Con el oído en la letra. Ella está en otro lugar del mundo que no es este donde estamos nosotros, pero gracias a la tecnología, ahora con el oído en la letra se conecta con cualquier invitado, esté o no esté aquí en Venezuela. Perla, es un gusto que estés en este episodio de Con el oído en la letra para hablar de convertirse en estrellita. Ella no va a estar mucho tiempo sentada aquí, no sé si Pancho sea bien portado, pero ella ya Brando. se fastidió y ya se va a ir. Es un No, gusto, Perla. Brandito se porta bien. Mientras le estés haciendo cariño, él se queda contigo. Bueno, yo creo que ella no, yo creo que ella cuando ya sabe que no es la protagonista, pues se va. Y ya ella decidió irse. Pero no importa, ya los presentamos en esta conversación de manera apropiada porque precisamente convertirse en estrellita tiene que ver con uno de estos asuntos fundamentales en la relación entre el ser humano y las mascotas, que para muchos no son mascotas, que para muchos son parte de la familia, son un hijo más. Un perrijo, un gatijo. Un perro hijo, un gato hijo, exacto. Exacto. Ya empezamos a grabar, Perla. Ok. Con el oído Perdón. en la letra es un podcast en el que la literatura es la protagonista y yo en este proceso de evolución me he deslastrado de muchos asuntos que tienen que ver con hacer televisión, con ese formalismo, con ese protocolo, así que dale que no viene carro, estamos Ok. conversando ya. Sí, bueno, convertirse en estrellita, pues nace de una tristeza muy grande, que fue la de perder a mi primer perrito, mi primer perrito como adulto. Yo siempre tuve perritos. En mi casa siempre había un perrito. Pero como adulto, tener un perro o tener una mascota o tener un gatijo, este, es completamente distinto, porque tienes una relación que sabes que no va a ser por mucho tiempo y tratas de que el tiempo que tengas al lado de ese perrijo, de ese gatijo, sea lo mejor que tú le puedas dar y lo que tú puedas aprovechar. Entonces, pues a mí Arturo, que se llamaba Arturo, a mi perrito, que era un schnauzer, pero súper distinto a este señor que es un malandro guyanés, él era súper serio, era como un señor. O sea, de hecho parecía, lo que le faltaban eran los lentes. Él era un abuelito y refunfuñón y regañón. O sea, a él no le gustaba algo y entonces, por ejemplo, hacía protestas en la cocina y él cerraba la cocina, el paso de la cocina, ponía en la taza del agua y regaba toda la comida.
Ay, y ya. tú no podías pasar y él estaba haciendo una protesta. El señor Arturo estaba haciendo su protesta. Entonces ese era Arturo. Y cuando yo conozco a mi actual esposo, a Denny, y me voy primero a Guyana Francesa, Arturo fue como lo mejor que me pudo haber pasado para hacer este cambio. O sea, hacer el cambio de Venezuela a Francia, a Guyana Francesa. Creo que Arturo, de no haber tenido a Arturo, creo que las cosas hubiesen sido más duras, la verdad. Actualmente estoy viviendo en Montpellier, ya estoy viviendo en Francia metropolitana y como al año y medio de haber partido Arturo, decidimos adoptar a Brando en una asociación que se llama Doggy Oasis, que es preciosa, que hacen un trabajo con los perritos en Guyana. Y bueno, lo rescatamos, o mejor dicho, él nos rescató a nosotros, ¿Por qué pienso yo. dices que él nos rescató a ustedes? Porque, sabes, yo siempre yo siempre he pensado que cuando tú tienes una mascota, las mascotas lo que te sirven a ti es para prolongar tu juventud, tu niñez. Y cuando se fue Arturo, yo quedé como en un limbo, como que me concentré mucho en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a organizar la casa y tal, y se me olvidó como esa parte que era como la alegría de inventar canciones estúpidas, porque bueno, porque el perrito es lindo, porque el gatico es precioso, o porque nada, te pareció que era un momento lindo de hacer un chiste con el animalito, pues. Y eso se perdió mucho en la casa, el sonido de las paticas. Yo no sé si los gatitos le pasa lo mismo, pero Claro, les pasa, y cuando tienen las uñas largas suena plic, 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 y tú bueno, los oyes que van caminando. ese sonido es mágico. Ese sonido o sea, de escucharlo, solamente empiezas a reír. Y eso se perdió en la casa. Y entonces mi esposo, que es más remolón para ese tema de las mascotas y no sé qué, bueno, vamos a adoptar un perrito, pero es porque tú quieres, porque tú sabes cómo soy yo. Pregúntame con quién es pegado el perro y quién lo pasea, quién lo libera de que yo lo peine y lo bañe. Y, ay, no, pobrecito, no lo bañes, pero ¿por qué lo vas a? Porque huele a perro. Bueno, él. Bueno, te creo porque aquí en esta casa es igual. Mi esposo no es muy, él prefiere los perros que los gatos, Ujú. pero bueno, yo vine con mi tropilonchera, como le digo yo, y ellas son pasión con temblor con él. Se le acuestan en los pies a él, están montadas encima de él, y él, bueno, está bien, ok, ujú, no me queda más remedio, exacto, no te queda más remedio. Este libro, Convertirse en Estrellita, fue un trabajo sanador para ti. ¿Qué quisiste contar con este libro? Porque el tema del duelo, como el tema de la vida y la muerte, son inherentes al ser humano. Ujú. Pero así como no nos enseñan a convivir con la muerte como una parte de la naturaleza del hombre, tampoco se nos habla de lo que significa vivir un duelo. Claro, porque es que es como que si estar triste, sentir dolor porque algo se termina o porque alguien se va, está penado. Hay dentro de nuestra sociedad y nuestra sociedad toda, me refiero al mundo, están penadas ciertas emociones. Una es la tristeza y la otra es la rabia. Y cuando hablas con algún psicólogo, sobre todo estos que tienen tendencias un poco más humanistas, holísticas, etcétera, te dicen que muchas veces la rabia en los niños, por ejemplo, es simplemente una manifestación de la tristeza, e incluso en la gente grande, ¿no? Entonces, hablar del duelo y hablar del duelo por una mascota, bueno, ya te diré.
Imagínate, todo lo que pasan, lo que hemos pasado las personas que hemos perdido a un perrijo o un gatijo o a una mascotica, el tener que esconder todo ese sentimiento, ese vacío que queda dentro de ti cuando ellos se van, cuando ya no pueden estar contigo, cuando su tiempo se termina. Y también pasa otra cosa, no lo sabemos llevar porque no lo hemos internalizado, porque no lo entendemos como una parte de la vida. Y eso es lo que hace que incluso para los papás los papás que tienen mascoticas y además tienen niños, explicarles que ese pajarito, ese hámster, este perrito partió, se les hace más complicado. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Los intercambian. De repente, Pepito, el hámster, eh, que pasó a mejor vida, pues entonces hay Pepito 2. No haces que el niño pase por algo que es natural, que es el duelo. Y es que Porque es elaborarlo. elaborarlo, sentirlo, porque es que no tiene nada de malo. Todo comenzó con un libro. Hace un año en La Vega, en Caracas, Álvaro Pérez Miranda se vio reflejado en un grupo de jóvenes con sueños y decidió actuar. Compartió con ellos la historia de su vida que cuenta en su libro Mi Camino a Japón y decidió convertirse en su mentor. Así nació la barbería Jóvenes Barberos de La Vega. Se prepararon no solo para el oficio, sino también para gestionar su negocio y su futuro. Venezolano con estrellas Michelin, empresario exitoso y embajador de la cocina japonesa en Miami, Álvaro Pérez Miranda cree en formar para transformar. Por eso patrocina esta tercera temporada de Con el oído en la letra, convencido de que las historias que inspiran también cambian realidades. No tiene nada de negativo que tú pases por allí, porque es que cuando tú demuestras tristeza, cuando tú pasas por el duelo, lo que está pasando es que estás honrando lo que sentiste por ese ser, por ese animalito, por esa persona. Entonces tiene que ser algo natural. ¿Cómo confluyen tu experiencia de vida, tu profesión como periodista, tus conocimientos en el área de psicoterapia con la corriente Gestalt en este libro, en convertirse en estrella? Bueno, a mí siempre me gustó escribir, siempre, siempre. De hecho, yo soy periodista, pero de impresos, que luego hice otras cosas, bueno, como nos ha tocado a todos. Pero a Ujú. mí siempre me gustó escribir. Y en Guyana Francesa tuve la oportunidad, y actualmente es una de las cosas que hago, es dar clases a adolescentes, que es otro nivel, ¿no? Y eso creo que yo soy una persona muy rígida, ¿no? Y eso me ablandó el corazón. De hecho, este libro que tú tienes en las manos, las ilustraciones la hizo una alumna de las que yo tenía en el primer colegio que di clases. Una Qué niña belleza. súper, súper talentosa, porque establecí como una relación muy bonita entre mis alumnos, con mis alumnos, que además eran chicos que, bueno, que se les dificultaba hablar español, etcétera, y cuando supieron de la muerte de Arturo, Mada, y yo les hablé del cuento, porque este cuento se escribió primero en francés y se escribió primero en francés como un regalo para mi esposo, porque Arturo se muere los primeros días mentira, a mediados del mes de abril de 2022. Y a los 7 días se muere la hija de mi esposo, la hija menor de mi esposo. Oh, wow. Entonces eran dos duelos muy difíciles y muy distintos juntos. Y como yo sabía que para él iba a ser muy duro el pasar diciembre, porque ella cumplía años el 30 de diciembre, ese diciembre para él iba a ser muy duro, yo escribí este cuento y cuando abres el cuento tú ves que salen
Arturo y Julie, porque además Julie amaba los perritos. Julie era de las que, si ella pudiera, sí, exactamente. Si ella hubiese podido salvar a todos los perritos que encontró en su paso, perritos, gaticos, sapitos, o sea, todo, porque a ella le encantaban los animales. Y, y bueno, nada, yo utilicé un poco las sutilezas de, y las metáforas que he escuchado toda mi vida de que la gente se va al cielo y utilicé algo que más además amo, que me encanta y que yo amo, de lo que yo amo hablar, que es la astronomía. Y resulta que que estando allá en Guyana Francesa, descubrí que los indios Caribe creen que las personas buenas, cuando se mueren, se convierten en estrellas. Entonces, ¿qué mejor que un perrito a quien yo amé tanto se convierta en una estrellita? Y por ahí armé la historia. De hecho, esa historia se armó en un avión de Cayenne a Marsella, porque íbamos al velatorio de la niña. En ese avión fue que yo hice ese libro, ese cuento. ¿Fue para ti un proceso sanador escribir esta historia? Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo me negué mucho en un primer momento, me aboqué mucho a tratar de ayudar a mi esposo. Y en ese ayudar al otro me olvidé de mi propio duelo. Y yo creo que yo hice el duelo de Arturo a través de este cuento. Y cuando ya después lo vi plasmado, que vi las ilustraciones, yo lloré. El día que yo vi que el cuento estaba completamente armado, que ya tenía forma, ese día lloré muchísimo. Y eso que en ese momento, ese libro que te cuento estaba en francés, no estaba en español. ¿Qué buscas con este libro? Este es un libro para niños, pero es un libro para adultos también. Yo creo que, es más, no lo creo. Yo estoy segura que este libro puede ayudar a todas las personas que están pasando por un duelo, sea de mascota, sea de país, sea de pareja, sea de el duelo que sea. ¿Por qué? Porque te habla con sutileza. Es como cuando lees El Principito, que tienes que leerlo varias veces a lo largo de tu vida porque siempre tiene algo que enseñarte. Bueno, yo aspiro a que Convertirte en Estrellita sea un libro que un adulto comparta con un niño o que un niño comparta con un adulto para llevar juntos o de una buena manera el duelo. ¿Hay una perla antes y después de convertirse en estrellita o es la misma? Sí, hay una perla completamente distinta después de convertirse en estrellita, sin duda, sin duda. ¿Cómo Este, las, le- cómo las diferencias? ¿Cómo puedes contar antes de convertirse en estrellita, Perla era así o yo era así y luego de este proceso de elaborar el duelo a través de la escritura, de sanar a través de la escritura, soy de esta manera? esto te va a sonar muy raro y de hecho es la primera vez que lo digo en voz alta, pero después de convertirse en estrellita yo le perdí el miedo a la muerte. No, Le no es raro. perdí Y completamente el miedo. gracias por verbalizarlo aquí, en este espacio. Sí, yo le perdí el miedo a la muerte. A ver, no es que, ay, me quiero morir mañana, no, yo no me quiero morir. Yo quiero seguir viviendo mi vida porque además estoy en el mejor momento de mi vida. Pero si me toca mañana, por ejemplo, lo voy a aceptar como, como un cierre, como cuando la canción hace tan, tan,
sin miedo, sin nada que no haya hecho, o sea, me voy completa, me voy tranquila, me voy en paz. ¿Qué significa perderle, o sea, qué significa para ti perderle el miedo a la muerte? Pues entender que esta es otra cosa que tampoco he dicho en voz alta y que también puede sonar un poco raro. Tú sabes que la gente se empeña en alargar la vida porque creo que tiene miedo a ser olvidada. Y esa es la verdadera muerte, como decían poco, pues, o sea, que habían dos muertes, la física y cuando te olvidan. Pues la verdadera muerte es cuando te olvidan. Y ese es el miedo que tiene la gente. Y yo sé, Aymar, que las cosas que yo he sembrado a través de estos 55 años que tengo, han sido tan bonitas que yo voy a vivir un poquito en todas esas personas que yo le toque el corazón. Qué bonito eso que dices. Creo que estamos aquí las dos haciendo pucheros. Sí, totalmente. Hace un minuto comentaste, Perla, que tenías afición por las estrellas, Ujú. por la astronomía. ¿Cómo te conectaste con con esta ciencia? ¿Cómo te conectaste con todo lo que a través de la historia de la humanidad se ha escrito y se ha dicho con relación a la astronomía? Astronomía diferente de astrología, Sí, sí, completamente. ciencia, disciplina. Ujú. Y cómo esta conexión que mantienes con la astronomía está reflejada en convertirse en estrellita? Bueno, ¿Qué simboliza y qué simboliza y cuál es la significación que le estás dando al símbolo de una estrella en esta historia? bueno, primero, yo soy una enamorada del cielo. Yo puedo pasarte, no sé, horas mirando las nubes. Y el sueño de mi vida es tener una casa con techo de cristal para dormir mirando las estrellas. Eso es algo así como que sueño desde que era chamita. Y, y bueno, soy muy mala en las matemáticas, pero malísima, malísima. Así que este tema de ser astrónomo conmigo no va. Pero eso no me quitaba, no quita como el amor, no me quitó nunca el amor de aprender sobre las estrellas, sobre la mitología, sobre cómo funcionan los cuerpos celestes, el porqué de los eclipses, todo ese tipo de cosas a mí me encantan, me parecen preciosos. Y mi esposo me regaló un telescopio que es como tener, no sé, hay niñas que siempre quisieron las Barbies. Bueno, yo siempre quise un telescopio. Siempre en mi vida quise un telescopio. Y ahora tengo mi juguete favorito, que es que por cierto está por llegar. Estoy impaciente porque aquí donde estoy viviendo hay un planetario y hay grupos de astrónomos y estoy súper abierta a aprender. Pero, pues nada, la astronomía además es algo que yo quiero impulsar a través de este libro también, porque para que los niños aprendan de que mirar al cielo es absolutamente mágico, porque cuando tú miras al cielo es como mirar a veces el mar también, ¿no? ¿Cómo existe algo tan bello y algo tan profundo y algo tan perfecto? Bueno, el cielo es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando yo vivía en Guyana Francesa, además tenía la oportunidad de ir a los lanzamientos en Francia se les llama lanzadores, no son cohetes porque ellos dicen que cohetes tiene que ver con cosas militares. Los Ujú. lanzadores son los que ponen los satélites. O sea, imagínate esto al lado, además de astrónomos de verdad, verdad, yo decía, aquí estoy yo, esto era lo que yo soñaba. Ellos estudiaron mucho, yo no, pero no importa,
importa, aprendo de ellos. Y bueno, creo que convertirse en estrellita es la oportunidad de que los niños miren hacia arriba y se interesen por aprender sobre constelaciones, sobre las historias de las constelaciones. Incluso Aymara, en nuestro lado, en nuestra sangre, en nuestra cultura caribe, el tema de las estrellas es súper importante. Actualmente en Brasil hay personas que estudian etnoastronomía, que es la astronomía ligada a las culturas amerindias. Es cómo ellos miran el cielo. Y la forma en que ellos miran el cielo es increíble, al punto de que la astronomía actualmente conoce, la astronomía occidental conoce 80 constelaciones. Las culturas amerindias conocen 100. ¿Por qué? Porque no solamente es la formación de las constelaciones a través de las estrellas, ellos las unen a través de las nebulosas. Entonces, tú dices, wow, pero ¿qué nivel de observación tienes que tener para no teniendo, sí, para no teniendo aparatos, simplemente puedas ver figuras, imaginarte cosas y inventarte mitologías viendo las estrellas? ¿Hay alguna relación Ujú. en cuanto a propósito que tocas el tema, bueno, y que estás compartiendo esta información, este conocimiento que yo en lo personal no lo sabía? ¿Hay alguna relación entre las constelaciones Ujú. de culturas amerindias y las constelaciones occidentales, o sea, las constelaciones de la cultura occidental, que son las más difundidas, las que todo el mundo Que todo el mundo conoce, por conoce. ejemplo, la Osa Mayor, la Osa Menor, la conformación de las constelaciones de los 12 signos del zodíaco. Ajá. ¿Existe Bueno, o no? no hay relación, pero hay cierta similitud en algunas constelaciones. Por ejemplo, los amerindios conocen las Pléyades, que tienen otros nombres y para ellos y tienen una importancia dentro de la cultura. Eso es increíble. La Vía Láctea, por ejemplo. Para ellos la Vía Láctea, dependiendo de la tribu, es el camino que traza una danta que es perseguida por un jaguar, o es el camino que marca una anaconda. Todo depende como te digo, de la tribu, pero es la misma osa mayor, perdón, es la misma Vía Láctea. Entonces, tú ves ese tipo de cosas y te sorprendes y te parece maravilloso. Además es que los amerindios, nuestros aborígenes, conocían muchísimo el movimiento de la tierra, y en función de eso, ellos programaban la agricultura, el momento de la reproducción humana, porque entonces ellos decían, vamos a tratar de hacer niñitos en el momento en que no haga frío. Entonces, tienes que tener un conocimiento del cómo se maneja de las estaciones, cómo es el tema del sol, la luna. No sabes, es un conocimiento maravilloso, de verdad. Volvamos a la historia, volvamos a convertirse en estrellita, que no es que esto no esté fuera de la historia, porque el que vaya a leer este libro, el que vaya a leer Convertirse en estrellita, se va a dar cuenta de que precisamente todo lo que tiene que ver con la astronomía y con las estrellas es protagonista en esta historia. Eh, ¿Cuál fue el principal desafío para ti como escritora en tratar el tema del duelo en un libro para niños? Que no fuera tan trágico. Porque, ¿qué sucede? Nosotros, y aquí esto te voy a echar un cuento de algo que pasó con convertirse en estrellita. La verdad es que la tragedia y el drama sobre la muerte la tenemos los adultos.
Cuando tú hablas con un niño de 4, 5, 6, hasta 8 años, ya a partir de los 8 ya empezamos nosotros a cambiarle las estructuras y a meterlo por el carril y entonces ahí sí empieza el drama. Ellos te hablan de la muerte sin drama, sin drama. Mi abuelita se murió. Mi abuelita se murió, mi mamá me dice que no la voy a ver más. No sé si es porque no lo entienden del todo o tienen otra forma de ver las cosas, de una manera más simple. ¿Se fue? Ah, bueno, se fue. ¿No lo voy a ver más? Bueno, no lo voy a ver más. Pero está aquí, y eso te lo dicen, está aquí. Entonces, en Caracas hice con una gran amiga la prueba con con el libro. Ella le lee, ella tiene un kinder, ella le lee el cuento a un grupo de niñitos, entre los que habían dos cuyos papás habían muerto recientemente. Las imágenes de las estrellitas y de lo que, cómo ellos concibieron y entendieron el cuento, para mí fue uno de los mejores regalos que yo he recibido desde que escribí este cuento. Y los cuentos y la forma en que ellos les explicaron a sus mamás, a sus representantes, la actividad fue mejor. Porque entonces, claro, las mamás estaban un poco crispadas Aprensiva. porque, sí, no, ay, no se vaya a poner triste, no, no, la única que se va a poner triste aquí es usted, señora, porque ellos no te tienen eso. Ajá, pero ¿y qué dijeron los niños? Bueno, los niñitos, dijeron que bueno, que de hecho tengo una amiga que también es periodista, que perdió a su esposo, yo no sé si la conoces, Rona Bucarito. No. Ella tiene dos morochitos y uno de ellos es así todo un mago, ¿no? Yo le digo que él es como Merlín, pero chiquitico. Y le preguntaron qué pasaba con la gente cuando se moría. Y él escribe, muy fácil, ellos se mueren y se convierten en estrellitas. Y Rona me manda una captura bueno, la maestra le puso bien, ¿no? Me manda la captura del examen de lo que le hicieron, y me dice, si al niño lo mandan al psicólogo, lo voy a mandar con el libro bajo el brazo. Y más o menos por ahí iban las respuestas de los niñitos. ¿Qué entendieron de eso? Ay, bueno, que ya sé que cada vez que me acuerde de mi abuelita, voy a ver el cielo a ver si la veo, a ver dónde está su estrellita. Y eso me Sí. parece maravilloso, que ellos empiecen a querer encontrar en el cielo a su estrellita. Cuando escribiste convertirse en estrellita, ¿te sentiste vulnerable en algún momento? Convertirse en estrellita es una historia que es ficción y como hemos venido hablando, parte, entre otros asuntos, de tu experiencia personal. Pero ¿cómo manejaste tu vulnerabilidad? Esa es otra cosa, o sea, fíjate, ser vulnerable, estar triste, tener rabia, son cosas o sentimientos que están penados y o permitirte la vulnerabilidad o ser vulnerable no tiene nada de malo. Somos seres humanos. Es parte de lo que somos, de este cuerpito que nos dieron. Y yo me lo permití y de hecho hice algo que no suele hacerse, que es contárselo a mis alumnos, porque para con los alumnos, además, sobre todo en estas sociedades que son tan rígidas en Venezuela, uno cuando es profe es como mucho más maternal, más paternal. Aquí hay una serie de reglas que tú no puedes transgredir, pero te llevan presa. Comenzando por el contacto físico. Por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, imagínate tú, yo venezolana, que le digo a mis alumnos mi amor y ellos, "Ah, yo soy el amor de Madame, ¡Ah! Yo soy el amor de Madame", o sea, no sabes. Entonces, claro, permitirte esto de contarles de que me puse triste porque me pasó esto y yo quiero compartir con ellos para ver que ellos entienden.
mostrarme vulnerable frente a ellos, ¿sabes qué pasó? Me empezaron a respetar más. Y llegó un momento, ¿Cómo lo eh, notaste? porque la actitud, o sea, imagínate, era mi primer colegio. Mi francés no era perfecto. Yo me apalancaba en que era profesora de español y como era profesora de español, hablaba español solamente y hacía que ellos entendieran el español, pero era básicamente porque mi francés era un desastre. Eh, y ellos, que en el principio estaban como muy, esta profesora no habla francés y tal y que cual, eh, a partir de ese momento, todo cambió. Hubo un cambio de 180 grados y la actitud y las tareas y el compartir en la clase cambió completamente, completamente. Hubo como una relación, de hecho, en algún momento alguien me dijo, alguno de ellos me dijo, es que usted nos ve como iguales, usted no nos ve por encima, usted nos escucha. ¿Y son jóvenes? ¿Eran niños de qué edad? Ellos estaban entre 14 y 16. Ahora, adolescencia plena. Ay, sí, el peor, el peor de los estadios y el mejor de los estadios, porque son súper retadores, sobre todo con este tema de las redes sociales. Pero ¿Cómo convive un libro así, que trata precisamente de una de que trata de una de las emociones básicas del ser humano, que es la tristeza, con las redes sociales? bueno, mira, por fortuna yo me he manejado bastante bien con eso. Las redes sociales me han servido mucho para impulsar el libro, para hablar con personas que han pasado o que están pasando por el duelo. Eh, yo creo que las redes sociales bien utilizadas siempre son una muy buena herramienta, la verdad. Em, Creo que además este tema, el poder abrirle a la gente una ventana a, a, a este tipo de momentos en el que tú le cuentas a alguien lo que te pasó y recibes a cambio otra historia que además se parece mucho a la tuya o que incluso puede alimentarte como escritor para escribir algo más. Para mí me parece que es maravilloso. A mí me parece maravilloso y a mí me ha ayudado muchísimo Instagram sobre todo. ¿Cuál es ese algo más después de convertirse en estrellita? Bueno, después de convertirse en estrellita, de hecho, acabo de terminar un cuento que estoy en el momento de los lectores beta. Si quieres te lo mando. Si quieres, te lo Me va a mando. encantar ser lectora beta tuya, con todo gusto. Es un tema, desde que llegué aquí yo he sentido que parte de mi misión, Aymara, está en el tema educativo. Siento que además que Francia me ha abierto las puertas de una manera muy bonita porque entrar a un país por la puerta de la enseñanza es todo un honor, porque tú eres quien está educando a las generaciones de relevo. Y poner mi granito de arena, hablarles de Venezuela, que siempre lo hago, eh, enseñarle cosas como estas, es, es algo que es importante para mí. Y este nuevo libro, que se llama El Club de los Ogona, eh, tiene una temática bien particular que creo que puede ayudar muchísimo a cambiar estructuras dentro del sistema educativo europeo en general. Vamos a ver. ¿Convertirse en estrellita ha servido para ti? Ya, ajá. ¿Convertirse en estrellita ha servido para ti para reforzar tu propósito de vida o para encauzar tu propósito de vida?
o para definir tu propósito de vida? Yo creo que es reencontrarme con mi propósito de vida. Eso ha sido, o sea, tengo que agradecerle a Arturo de alguna manera el haberme impulsado a reencontrarme con mi propósito de vida, a reencontrarme con esa perla chiquitica, esta perlita que siempre quiso escribir, que le escribía las obras de teatro, las maestras, y que perdió como que no sé si las ganas, yo diría que la esperanza de ser escritora, porque eso es como para gente rica, que era lo que me decían en mi casa. Entonces, por eso soy periodista. Perla, con estas preguntas que te voy a hacer a continuación, voy a desafiar tu sagacidad, tu capacidad de respuesta y la capacidad para sorprendernos a quienes te estamos escuchando. Okay. ¿Qué talento oculto tienes que sorprendería a tus lectores? Descifrar sueños, ¿Cómo te diste cuenta que lo tenías? porque cada vez que alguien me contaba un sueño, le decía, probablemente lo que quiere decir tu inconsciente va por aquí, ta, 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 y lo hago de manera natural sin haber leído libros. Si fueras un objeto en la mesa de trabajo de un escritor, ¿cuál serías y por qué? Sería una pluma de estas que tienen estas plumas fuentes, pero además sería un Mont Blanc rosado, ¿Por qué una pluma? porque no es lo mismo escribir a mano, porque las cosas que tú escribes a mano se te fijan en el inconsciente, se te fijan en la mente, no se te olvidan. Las cosas que escribes en la computadora sí, pero lo que escribes en la mano se te fija. Y no me Si gusta, y pudieras, quiero que lo que escriban conmigo nunca sea olvidado. si pudieras enviarle a la Perla adolescente un libro, ¿cuál libro le enviarías y por qué? Uf, le diría que volviera a leer El Principito ¿Por qué? para que se reconectara con la magia. ¿Y hoy día lo lees? Uy, no sabes. Es Es mi mi libro libro de favorito, te cabecera. cuento. Es mi libro Ah, de cabecera. fíjate. Coincidimos entonces en este punto, es el libro favorito de las dos. Si pudieras ser un hada o una bruja, ¿cuál Ujú. serías? Yo sería una bruja. Claro, pero digo, ¿cuál? ¿Cuál de tantas? Porque es que, Ah, bueno, sobre el tema de la palabra bruja, podríamos ajá, estar conversando en otro sí. episodio, como lo he oído en la letra, porque en lo personal creo que la palabra bruja ha sido satanizada a lo largo de la historia con un claro propósito. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, hada o bruja, ¿cuál serías? ¿Qué Yo tipo de bruja? sería bueno, yo sería la bruja, yo no sé si te acuerdas porque tú eres muchísimo más joven que yo. No, ningún Hay una muchísimo, bruja, solamente 3 años. hay una bruja que es una bruja muy divertida y está muy loca que salía en las comiquitas y se vivía riendo de todo. Era una bruja, además era la epítome de la bruja, fea, gorda, con la nariz así, pero ella se equivocaba y se reía de todo. Yo sería esa bruja. ¿Por qué serías esa bruja? Porque no me castigaría por mis errores. Me haría, ¿Qué, lo haría de una manera simpática. qué es para ti la magia? El poder de cambiar la realidad a mi antojo. Muchísimas gracias, Perla, por haber estado en este episodio de Con el oído de la letra y haber podido conversar contigo sobre todo lo que hay detrás de convertirse, sí, todo lo que hay detrás de convertirse en estrellita. Por cierto, para quienes quieran el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? En Venezuela lo pueden encontrar en Wonder Bookstore, que lo pueden conseguir ellos están en Instagram, pero Terrazas del Club Hípico, creo. Y para las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, En Amazon está Convertirse en estrellita en español, en francés y en inglés. muchísimas gracias, Perla, por haber estado en este episodio de Con el oído en la letra.
Ajá, pero espérate, ya va, que yo tengo que agarrar a la joven esta. A ver, vamos a tomarnos una foto. Voy a Si no intentar. intento tomarla yo, a ver, así, ya va, ya va. No, no te vayas, chica. No, no, Oh, tela. Shift, command, Ya después va. me sale. Chief, ya va. ¿Aquí? Espérate, Chief, no, Chief. Espérate, ¿Cuál es? Chief es este. Ah, ok, yo puedo. Y aquí. Ya va, no, espérate que nos vamos a tomar una foto, vale. Ajá. ¿Ya me salió? Sí, no. ¿Dónde? Chief, comando juntas y 4. Juntas, no. Ah, Chief, comando, dale al 4. 4. Ok, ya salió la. No, espérate, coño, ya va. No, espérate, ya va, no, no llores, espérate un momento. Espérate un momento. Yo la tengo entonces. Plan B. Plan Ya B, va, ya, ya ya. va, no, ya va, quédate aquí, chica. Grábalo. Ya va. Ok, vamos. Ahí. Ah, yo me quito un poquito. Ah, La gata salió que yo. a ver cómo quedó. No, quedó bien. Quedó chévere, quedó chévere. Está bien, ok. Ahora vamos Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.